Sí, hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el que espero que sea el último vídeo de esta serie que hemos dado en llamar Dios habla en la historia, claves para entender los sucesos actuales. Digo espero que sea el último porque, bueno, hay tantísimo que decir que voy a hacer un esfuerzo enorme de síntesis, ¿de acuerdo? Pero, bueno, si veo que se alarga demasiado, lo haremos en dos. Pero vamos, mi idea es terminar hoy. Mm, bueno, nos hemos quedado con el año actual, nos quedamos en el vídeo anterior, ¿verdad? Con los sucesos que estamos viviendo en el año 2020. Y lógicamente, pues ahí podríamos haber terminado la serie, como es lógico, porque ya estamos en nuestros días. Vale, pero vamos a hacer este último vídeo cerrando un poquito el paréntesis en el sentido de que la historia como tal es el recuento de los acontecimientos que han ocurrido, ¿verdad? Y entonces ahora podríamos dejarlo ahí, puesto que de lo que vamos a hablar nosotros no es algo estrictamente histórico en sentido literal, ¿vale? Pero creo que es muy interesante para todos que vayamos un poquito más allá. Ese ir un poquito más allá no es con la intencionalidad que hablamos ayer de ir de profetas o de, bueno, pues decir cosas extrañas o no sé, intentar como controlar a Dios y querer saber más de lo que deberíamos de saber o con afán de lo que sea. Esto ya lo expliqué en el vídeo anterior y el que no lo haya visto, pues que repase los últimos minutos del vídeo anterior, que creo que lo explico con suficiente claridad. Simplemente voy a clarificar algunas cosas importantes en las que la gente, pues por ignorancia, pues no sabe o en fin, o tiene un poco de lío en la cabeza o quizás no tiene las cosas suficientemente claras y creo que es importante aclararlas. Y un poco pues para que al final todas esas piezas del puzzle que os he estado dando desde el vídeo 1 hasta ahora, esas piezas hasta ahora ya están todas encima de la mesa y ahora es cuando vamos a poder empezar a armar ese puzzle, ¿no? Y saber entender que el subtítulo de esta serie, que se llama Claves para entender los sucesos actuales, veáis que realmente esos sucesos que parecen inconexos, pues ahora se van a montar todos y ahora vamos a ver qué imagen es la que sale en ese puzzle, ¿no? Entonces, bueno, para ello habéis visto que María nos ha venido preparando, ¿vale? Desde hace mucho tiempo, exactamente desde hace un siglo, ¿verdad? Para lo que va a ocurrir ahora. Como os digo, tanto las revelaciones que llamamos revelaciones privadas o los mensajes de la Virgen, por supuesto que no son dogmas de fe, pero bueno, ahí está la libertad de cada creyente de escucharlo o no escucharlo. Entonces, con esa libertad, cada uno que actúe como quiera y que actúe en consecuencia. Ahora, me permito volver a recordaros que, por ejemplo, no hacer caso de una revelación privada, tan revelación privada es, pues no sé, el libro que escribió el padre Gobi, por ejemplo, que son revelaciones privadas de la Virgen, tan revelación privada es eso, como las revelaciones que hizo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María, por la cual tenemos en la actualidad un culto oficial y de hecho una fiesta litúrgica al Sagrado Corazón. También está en base a una revelación privada. Lo mismo que ocurre con la fiesta del Corpus Christi, que también sabéis que empezó a darse culto a través de una revelación privada a una religiosa en la que el Señor pide que se celebre esa fiesta y que se le dé culto pues a su cuerpo y a su sangre de la manera que lo venimos haciendo al día de hoy. Por tanto, el tema de que como esto es una revelación privada, es de 4 frikis y yo no lo escucho, pues bueno, pues estás en tu pleno derecho y con tu libertad puedes hacer lo que creas conveniente y no te vas a salvar ni a condenar por eso, ya lo hemos dicho, no son dogmas de fe y puedes estar dentro de la Iglesia Católica sin esto y estás, como te digo, en tu derecho. Y lo mismo todos los mensajes que hemos venido diciendo de la Virgen en toda esta serie, pues exactamente lo mismo. Puedes hacer oídos sordos a Lourdes, a Fátima, a Medjugorje, puedes hacer caso omiso de
de Garabandal, o puedes hacer caso omiso de la Salet, o de todas, o de ninguna, o de las que se te ocurran, ¿vale? Vuelvo a repetirlo cuando empecé en el vídeo 1, que todas las apariciones de la Virgen que he nombrado en esta serie, ninguna está en de los 3 casos que tiene la Virgen, una que está en proceso, otra que está claro que es algo sobrenatural y otro que no, que nos consta que no es sobrenatural. En ese tercer caso yo no he comentado ninguna aparición, por tanto, todos los que habéis visto esta serie podéis estar súper tranquilos que la Iglesia, ninguna de esas apariciones ha dicho que no sean, no tengan definitivamente un carácter sobrenatural, como mucho que está en proceso, ¿vale? Entonces, pues todo eso lo podemos tirar a la basura, ¿de acuerdo? O sea, podemos tirar a la basura todas las revelaciones privadas de las que hemos hablado aquí y todos los mensajes que ha dado la Virgen que hemos visto aquí, pero bueno, sería tan poco inteligente como ver, por ejemplo, un ejemplo entre mil, las revelaciones de Fátima, cuando allí María ya dice en 1917, antes de que estallara la Revolución Rusa, unos meses antes, que Rusia iba a extender sus errores por el mundo, que muchas naciones serían aniquiladas, etcétera, etcétera. O sea, eso si es algo falso y María no ha dicho nada en absoluto en Fátima y los 3 niños están aburridos y se inventaron que habían visto a la Virgen, entonces, ¿cómo ocurrió eso luego posteriormente? ¿Cómo ocurrió luego la guerra de los Balcanes cuando 10 años antes se lo dice la Virgen en Medjugorje a los videntes? Si toda esa aparición es falsa y, bueno, y los niños se lo inventaron todo. O sea, es que son tantas, podríamos hacer un repaso por toda la serie que hemos venido diciendo. Entonces, bueno, si eso nos lo cargamos, que ya hay que ser un poco, como os digo, un poco obtuso, porque realmente la Virgen profetiza cosas que sucedieron en la historia después, con lo cual es que no tiene mucha vuelta de hoja, pero bueno, si así todo queremos hacer, no hacer caso a todo eso, bueno, pues podemos no hacer caso a todo eso. Pero evidentemente cuando María se está apareciendo desde la primera aparición que los mariólogos registran, que es la aparición de la Virgen del Pilar, hasta nuestros días, y que de una manera específica, que es llorando, con lacrimaciones de sangre, con lacrimaciones de lágrimas normales, diciendo por favor convertiros, muy triste, etcétera. Eso no ocurre en toda la historia de la humanidad, sino que ocurre justamente a partir de una aparición que ya lo vimos, que es la Salet. A partir de la Salet hasta nuestros días siempre la Virgen aparece de esa forma. Entonces, bueno, a los que piensan que el tema de los últimos tiempos y tal, que igual son ahora, que son en el 2080 o que son en el 3000 o vete tú a saber cuándo son, porque ya el Señor nos dijo que no hay que saber ni el día ni la hora, bueno, pues entonces yo le animo a que me conteste por qué los mensajes de la Virgen tienen en toda la trayectoria de la humanidad, porque a partir de una fecha determinada hasta nuestros días, siendo que algunos de ellos no han acabado, como son en Medjugorje, porque ahora siempre por activa y por pasiva nos están diciendo, por favor, se os aproxima algo importante, por favor, hacerme caso, por favor, si nos convertís, el Señor no le va a quedar otro remedio que castigaros, por favor, el castigo es inminente, no os queda nada. Entonces, que me explique por qué la Virgen nos dice eso ahora y no lo dijo en el siglo XII, o no lo dijo, por ejemplo, a la gente que vivía en el año 1000, que con el tema de las pestes y tal pensaba que también era el final del mundo, o por qué la Virgen no lo dijo eso en tiempos de los apóstoles, cuando también pensaban que la venida del Señor era inminente y no trabajaban. ¿Por qué la Virgen no lo dijo en esos momentos y lo dice ahora? Bueno, pues ahí tengo dos opciones, o realmente ver que la Virgen no lo hace ahora porque nos quiera engañar, ni porque nos quiera asustar, ni porque nos quiera decir una cosa que no es cierta, o realmente me cargo todas las apariciones de la Virgen y entonces no creo en nada y ya está, y me quedo con el Evangelio que está perfecto y ya está, ¿vale? Pero si pienso que realmente después de ver toda esta serie, bueno, pues hay acontecimientos históricos incontestables que no tienen más explicación humana más que ver que esas apariciones tienen verosimilitud y esos mensajes tienen verosimilitud, entonces eso nos lleva a deducir en buena lógica que a lo que entramos es en el final, a lo que hemos llamado el final de los tiempos. Y no porque si dijésemos es que María se apareció antes de ayer, y entonces claro, se apareció antes de ayer, entonces quiere decir como que nos vayamos preparando porque a lo mejor falta casi que un siglo y tal. Es que no empezó con este tipo de mensajes antes de ayer.
Empezó en La Salet, que es el siglo XIX, y estamos en el 2020. Por tanto, no es extraño pensar que cuando nos surge, por algo será. Entonces, esto es una de las razones por las que, bueno, pues cualquier católico con sentido común, pues se da cuenta que los últimos tiempos van a ocurrir ahora y no van a ocurrir dentro de 8 siglos, ¿vale? Porque la Virgen no va a estar repitiéndose durante 8 siglos lo mismo, y menos cuando dice en 2 de sus apariciones, Garabandal y Medjugorje, que tiene unos secretos que se van a cumplir y que se lo va a dar a unas personas que tienen una media de 55 años, y el que se lo va a revelar es al padre Pétar, que tiene unos 70. Por tanto, o sea, es que 2 más 2 son 4, o blanco y en botellas leche, no lo sé. ¿Vale? Entonces, que no lo queremos ver, os digo, estamos en nuestro perfectísimo derecho, ni nos vamos a condenar ni nada, pero bueno, yo creo que cuando la Virgen avisa, pues yo creo que nos convendría quizás hacerle caso un poquito más a nuestra madre, ser un poquito más humildes, tener un poquito como más corazón de niño, que al final es lo que nos va a salvar, porque realmente ya lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños, ¿no? No se las has revelado a los sabios y entendidos. Pues es que esto es así. ¿Por qué la Virgen no se apareció a teólogos, a cardenales, a no sé qué, sino a niños ignorantes, pastores y tal? Porque evidentemente, en cuanto a que una persona tenga un mínimo de orgullo espiritual o intelectual, o como lo queramos llamar, todo este tipo de cosas le va a dar un carpetazo, va a decir que son cosas tontas y que bueno, pues que hay que vivir al día, que vete tú a saber cuándo pasará eso de los últimos tiempos, que eso ya toda la vida la gente lo está esperando y nunca tal, ¿vale? Pues bien. Pero bueno, quizás yo os invito a tener esa humildad y ese corazón de niño para que el Señor nos revele los secretos del reino, ¿no? Porque si no lo tenemos difícil. Bueno, dicho esto, por lo que pensamos que esto es uno de los motivos, porque voy a decir muchos más en este vídeo, por los que parece claro que hemos entrado en lo que llamamos los últimos tiempos. Exactamente entramos en el año 2005 y estamos en plena época de últimos tiempos. Ya explicamos también que eso no es una fecha de un día, en un segundo, una hora y un día que quizás ocurre todo, ¿no? Sino que es un proceso más o menos largo, ¿vale? Y aquí quiero hacer una salvedad, y es que la diferencia entre el fin del mundo y el fin de los tiempos. Entonces, esto lo quiero aclarar porque es muy importante. Parece ser que tanto en las apariciones marianas ella habla específicamente más del fin de los tiempos que del fin del mundo, y vamos a hablar un poco de la diferencia entre cada uno de estos dos términos, y para que lo entendamos todos muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, empezar diciendo que el fin de los tiempos sería el fin de una época en la historia, ¿vale? Porque la humanidad ha atravesado por muchísimas épocas. Y el fin del mundo sería el fin de la vida en el planeta Tierra como tal, en el que el planeta Tierra como tal desaparece, que eso está en la Sagrada Escritura, o sea, no es una cosa que nos inventemos nadie, y que ya pues simplemente terminará lo que será la vida en la Tierra, o sea, simplemente estará la vida en el mundo futuro que llamamos, pues los condenados en el infierno, los últimos que se queden por salvar en el purgatorio, y ya los salvados del todo pues en el cielo, y ya vida en la Tierra no habrá. Eso será lo que es el fin del mundo o del planeta Tierra, por así decir. Pero parece que lo que nos aproximamos no es tanto eso, sino en lo que se llama el fin de los tiempos, el fin de una era. ¿De acuerdo? Y los mensajes de María, tanto cuando habla de este tipo de cosas, especialmente en Medjugorje, habla sobre todo refiriéndose a el fin de los tiempos. También en Garabandal es muy importante que ella utiliza este término fin de los tiempos y no fin del mundo. De hecho, cuando Conchita da uno de los mensajes que dice la Virgen, ella hablando de esto, del fin de los tiempos y tal, hay alguna persona que le dice, entonces el fin del mundo, y ella dice, no, la Virgen no me ha dicho que el fin del mundo, sino la Virgen me ha dicho que el fin de los tiempos. Y entonces le preguntan, ¿y eso qué significa? Y Conchita dice, yo no lo sé, pero la Virgen ha dicho eso, ¿vale? O sea que parece ser que la Virgen se inclina hacia esta segunda opción de que nos acercamos a lo que es el fin de los tiempos. Vale, y aquí quiero explicarlo diciendo que
Es el fin de una etapa, así como que va a tener lugar a partir de una gran purificación. Entonces, pues la Iglesia nos dice que ha habido dos grandes purificaciones en la humanidad, una que es a través del agua y otra que va a venir a través del fuego. La purificación a través del agua, todos la conocéis, ¿verdad? Porque está en el Antiguo Testamento, y es cuando el grado de maldad al que había llegado la humanidad entera era de tal calibre, ¿vale? Pues que realmente solamente existía un grupito fiel, que era Noé y su familia, ¿no? Entonces el Señor, relatando en ese pasaje de la Biblia, pues dice como que algo así como que estoy arrepentido de haber creado al hombre y tal, porque, bueno, pues porque estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Pues barbaridades. Y entonces piensa, o sea, tiene la idea pues de suprimir del todo la humanidad, pero y suprimir lo que sería ya la vida en la tierra, ya el ser humano, pero en beneficio de este pequeñito grupo que es Noé y su familia, pues decide que en lugar de acabar con la vida en el planeta totalmente o con el planeta totalmente, pues perdón, va a purificar el mundo a través del diluvio que todos conocéis, ¿vale? En el cual se arrasa toda la humanidad y solamente queda, empieza como un mundo nuevo en el que empieza a existir más agua de la que existía en un principio, en ese planeta creado por Dios en el principio de los tiempos, y empieza como una nueva humanidad de cero a través de Noé y su familia hasta el día de hoy. Bueno, esa sería la primera gran purificación. Y la segunda gran purificación y última es la que va a abrir lo que ya será pues el inicio del nuevo mundo, de los nuevos tiempos, ¿no? Esa purificación no será a través del agua, sino a través del fuego. ¿De acuerdo? A través del fuego, esa purificación a través del fuego, porque lo sabemos que es a través del fuego, pues lo sabemos. Bueno, hoy voy a consultar muchas cosas, como me veis, de la Biblia de Jerusalén, ¿vale? Que es la Biblia que yo tengo y creo que es de total fiabilidad para la doctrina cristiana, ¿vale? Entonces me vais a ver consultando varias cosas de aquí, y el que piense que no, pues que yo le voy a decir la cita y la puede buscar en la Biblia de su casa, ¿vale? Para que veáis que lo que os digo es así. Dice Pedro en su segunda epístola, el capítulo 3, versículo 3. Leo, en los últimos días dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues todo sigue como al principio de la creación, ¿vale? O sea, que aquí está hablando de que las personas, cuando ya llega el final de los tiempos, pues se burlarán de los que decimos que va a venir ya ese final de los tiempos, porque dirán, oye, tanto tiempo ha pasado y nunca ha venido, ¿no? Entonces dice Pedro, pues se burlarán, ¿no? Y dirán, ¿dónde queda esa promesa de su venida? Si todo sigue como al principio. Y sigue diciendo Pedro, porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio. Y que los cielos y la tierra presentes, atención al versículo que viene ahora, y que los cielos y la tierra presentes, estos en los que estamos ahora, por esa misma palabra con mayúscula, están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿De acuerdo? O sea que aquí habla clarísimamente que hay una primera purificación a través del agua, y que nuestros cielos y tierra presentes son reservados para el fuego y guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿De acuerdo? O sea que, como vemos, esa segunda purificación se va a realizar a través del fuego. A ver, cosas importantes. Después de esa purificación, que vamos a hablar por entonces, que está en Pedro capítulo 3, ¿vale? Que la acabaremos de leer. Esa gran purificación acabará con un tercio de la humanidad.
Perdón, quedará después de esa purificación a través del fuego un tercio de la humanidad. Esto lo tenéis en Zacarías 13:8. No voy a leer todas las citas porque no acabaríamos, pero el que lo quiera consultar, Zacarías 13:8 es donde dice que quedará un tercio de la humanidad después de esa purificación. ¿De acuerdo? Esa purificación estará precedida por lo que en Garabandal se llamó el aviso y el milagro, es decir, que antes de que llegue esa purificación tan tremenda a través del fuego, ¿vale? Pues estarán pues lo que llamamos ese aviso, que será esa iluminación de las conciencias, que ya lo explicamos en el vídeo de Garabandal, el cual sería como una especie de juicio particular, pero aquí todavía en la tierra, para que la gente tome conciencia de lo que está haciendo y cambie, y si no cambia, pues ese milagro que es como un signo sensible, ¿vale? Que aparecerá tanto en Garabandal como en Medjugorje y no sabemos si también en algunos otros lugares, ¿de acuerdo? Vale. Sí, exacto. Vale, entonces luego volveremos al momento de la purificación. Esa purificación estará antes precedida por ese momento de la purificación, que ya es cuando está ya todo, será precedido por lo que se llama el tiempo de la tribulación. Vale, el tiempo de la tribulación es todo ese tiempo más largo, bastante más largo, en el cual ya estamos desde el año 2005 y que para ese tiempo de la tribulación se nos va a ir revelando ya al final y casi en el momento de la purificación esos 10 secretos de Medjugorje y esos 3 y ese secreto de Garabandal, ¿de acuerdo? O sea que, repito, para que no nos hagamos mucho lío, lo que nos espera es ese final de los tiempos, que no fin del mundo, ese final de los tiempos que es como el comienzo de una nueva era, que empezará después de una purificación que ya no será por el fuego, ya no será por el agua como en tiempos de Noé, sino que será por el fuego. Como sí parece anunciarlo la Virgen en sus apariciones, y también hemos leído en la Sagrada Escritura que aparece, y para eso esa purificación vendrá precedida de lo que se llama el tiempo de la tribulación, que es un tiempo, unos años, ¿verdad?, en los cuales ya hemos entrado y que van preparando poquito a poco la humanidad para ese desenlace final. Igual que recordar que cuando pasó lo de Noé, pues no, o sea, cuando Dios le avisa de esa primera purificación, no le dice va a ser mañana, sino que le da un tiempo para que construya ese arca, y bueno, pues está allí unos años construyendo el arca, lógicamente dando opción a que otros pues hicieran lo mismo y se salvaran, ¿verdad? Entonces, a nosotros, bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que es el tema de la tribulación, ¿de acuerdo? El tema de la tribulación es ese tiempo en el que ya, como os digo, ya hemos entrado, y que está sobre todo, podemos saber sobre él sobre todo en el capítulo 24 de Mateo. En el capítulo 24 de Mateo y en el profeta Daniel, cuando habla de las 70 semanas, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero de todo vamos a leer un poquito lo que es Mateo 24, ¿vale? Que es donde el Señor nos habla de esa... de ese tiempo de la tribulación, ¿vale? Bueno, concretamente nos habla de la tribulación y del momento de la purificación, pero vamos a empezar leyendo eso, ¿de acuerdo? Bueno, a ver. Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque antes de decir esto me gustaría aclarar que fijaros que mucha gente, luego hablaremos, porque hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la diferencia entre milenarismo y milenismo, vamos a hablar también de algunas fechas, vamos a hablar de muchas cosas, pero ya me gustaría aclarar que es muy importante que a la hora de ver esto no tengamos ese miedo que muchas veces tenemos,
un miedo, a ver, un miedo justificado y normal de que muchas veces no debemos hablar de todo este tipo de temas porque el Señor ya nos dijo claramente que, bueno, pues que nadie sabe ni el día ni la hora, que tenéis que estar preparados y que como que no preguntemos. Entonces es muy curioso porque la gente solamente con el tema del fin de los tiempos se ha quedado con ese versículo, que es un versículo real y que efectivamente lo dice el Señor. No, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿De acuerdo? O sea, el Señor no habla de épocas, no habla ni del día ni de la hora, que nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, en el sentido de como que el Padre no le ha dicho que nos lo revelara, lógicamente. Y solamente con el tema del final de los tiempos se han quedado con este versículo y ya está. Entonces hay que quedarse con todo, porque la Biblia hay que leerla en su conjunto, ¿no? Si no, caemos un poquito en el error protestante de que yo cojo un versículo de aquí y otro de allá y me hago yo mi idea a mi manera, ¿no? Entonces fijaros que es muy curioso, porque en esto que vamos a leer de Mateo, cada vez que sus discípulos le hicieran alguna pregunta referente a estos temas, el Señor podría volver haberles vuelto a decir, no, 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 de ese tema no me preguntéis nada del final de los tiempos, porque ya os dije antes que nadie sabe el día ni la hora y que tenéis que estar preparados y que yo no os voy a decir nada más. Y hacerme el favor de no volverme a preguntar de esto porque os lo he dejado súper claro. Pues curiosamente, el Señor no dice eso, sino que está en muchísimo, o sea, muy extenso, o sea, pero una barbaridad, ¿vale? A ver, perdonar, que me he ido a Lucas. Perdonar, que me he ido a Lucas. Y bueno, también os puedo leer primero Mateo y luego Lucas. Bueno, no. Vamos a ir a Mateo, que es lo primero que os estaba hablando, y luego vamos a ir a Lucas para que veáis que refuerza exactamente lo que dice Mateo, incluso añadiendo alguna cosa más. Entonces, fijaros que casi todo el capítulo 24 habla precisamente de esto. O sea, en ningún momento se queda callado Jesús ni le dice, no, 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 de esto no habléis, solamente, ya os lo he dicho, no tenéis que tener una curiosidad morbosa sobre estos temas, he dicho que no se sabe, estar preparados, convertiros, punto pelota. No dice eso, fijaros, todo ese capítulo, de hecho, la Biblia lo llama, por lo menos la Biblia de la que yo tengo en Jerusalén lo llama el discurso escatológico, a todo el capítulo 24. Vale, pues entonces dice, estando luego sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos, que ya estaban un poco con la curiosidad de que les hablase un poco de esto, y le dijeron, Señor, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. ¿Vale? Repito, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y a continuación Jesús debería haber contestado, en buena lógica con lo que les había dicho antes, ya os he dicho que no me preguntéis de señales ni de cuándo será el fin del mundo, porque ya os he dicho que nadie sabe el día ni la hora y punto pelota. Pues no, Jesús no dice eso. Dice, Jesús les respondió. Y entonces aquí habla de todo lo que ya hemos leído en tantas ocasiones, ¿verdad? Vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, oiréis también hablar de guerras. Lo leo rápido, perdonad, porque es que es larguísimo, nos tiraríamos todo el vídeo solo, pero vamos, que leerlo vosotros despacito. Vendrán muchos usurpando mi nombre, oiréis también hablar de guerras, se levantará nación contra nación, habrá hambres y terremotos, y todo eso será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Seréis odiados de todas las naciones, os traicionarán, os odiarán mutuamente, y se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿vale? Y ahora va a continuar. Si os dais cuenta, esa imagen de los dolores de parto que yo os decía que han empezado ya, ¿vale? Que empezaron en el año 2005, pues Jesús lo utiliza también esa misma imagen aquí. De hecho, él habla de comienzo de los dolores de alumbramiento, ¿vale? Entonces, él da una serie de señales, no dice, ay, no tienes que saber nada, no, da señales. ¿Qué señales da? Guerras, terremotos, hambres, plagas, se proclamará la buena nueva del reino a todas las naciones, etc. ¿Vale? A ver, perdonad. Vale, y bueno, eso sería como lo primero,
¿de acuerdo? O sea, podríamos seguir avanzando lo que lee, pero eso sería como lo primero. Claro, esta serie de cosas ya no ocurrió durante toda la... Ha habido guerras, terremotos, todo eso y tal, y entonces nos podíamos haber quedado solo en esto, ¿no? Pero bueno, pues el Señor quiere decir que ya pues plagas, terremotos y no sé cuánto, y que todos nos odiarán por su nombre, pues son como las señales de lo que empieza esa era de la tribulación, ¿no? Luego seguiremos en Mateo porque ya habla de cosas muchísimo más específicas, ¿no? Ya de la purificación. Vale, y en ese momento habla también la profecía de Daniel de las 70 semanas, también habla de que ese tiempo de la tribulación constará de 2 tiempos de 3 años y medio cada uno. Él lo dice en número de días, pero yo os lo digo en años. 2 tiempos de 3 años y medio cada día, en las cuales va a aparecer 2 personajes llamados Anticristo y Falso Profeta, ¿vale? Que aparecerán también en el Apocalipsis. ¿De acuerdo? Esto del falso profeta y del anticristo, os lo voy a explicar como de manera como muy sencillita para que lo entendamos más claramente, porque sabéis que también aparece en el Apocalipsis, pero un poco con la simbología, pues simplemente es una figura a nivel civil, para que lo entendamos, como una especie como gobernante del mundo entero, y otro es a nivel religioso, es como una impostura religiosa, un remedo de Cristo, que no es tal, ¿vale? Entonces, en ese momento es cuando se producirá, por un lado, en la parte civil, una serie de características va a tener lugar con este impostor, ¿no? Ese falso profeta, que, bueno, pues que parece ser que empezará a estar en el mundo pues después de algún momento, de algún evento pues bastante trágico. No sabemos si será una tercera guerra mundial o una guerra que involucre a muchos países del mundo, y eso sí que lo sabemos, una caída económica bastante importante. Todos los sucesos, tanto de guerras o de crisis económica y tal, pues sumirán a toda la humanidad en un estado pues muy deplorable, que será utilizado por esta persona pues para alzarse como una especie como de líder mundial, porque será el que firme algún tratado de paz, por ejemplo, para terminar esa guerra, o que acabe quizás con el tema económico, pues haciendo una serie de medidas económicas para que pues que se pueda reactivar otra vez la economía, y bueno, pues haya algo que no hará falta pues comprar y vender con monedas, sino que habrá pues alguna manera universal de hacer compras y ventas, etcétera. De alguna manera es una persona que a nivel civil, a nivel de gobierno, va a solucionar todos esos problemas de la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues instaurará lo que solemos llamar el nuevo orden mundial, que ya desde hace mucho tiempo, desde que empieza ya la ONU, se viene un poquito gestando, ¿no? Porque esto no es pues de un día para otro, lógicamente, sino que se va a ir gestando con el tiempo. Y bueno, pues será ese líder del nuevo orden mundial, en el cual, pues eso, todo el mundo acatando las mismas normas, una misma moneda, un mismo todo, unas mismas leyes, pues eso, que estará prohibido decir o hacer nada que vaya en contra de lo que esta tiranía mundial nos diga, ¿no? Y por otro lado estará también el anticristo, que hará un poco lo mismo, pero a nivel como espiritual, por así decir. Será como un líder espiritual, en el cual, haciendo como una especie de sincretismo de todas las religiones que se han dado hasta el día de hoy, pues hará como una especie de un todo vale, en el cual habrá como una especie de divinidad etérea al que se le da culto, lo que sea y tal. Y bueno, pues este señor pues será un poco como ese líder espiritual, ¿no? De todos, bueno, pues que considerará pues que todo es válido, y no habrá un catolicismo como tal, ni los judíos como tal, sino como una especie como pues eso, de que todo vale y tal, pues cosas que también vamos viendo ahora pues que se están preparando, ¿no?
Entonces, bueno, pues ya vemos que esto todavía no es así, pero que son signos que ya nos dice la Sagrada Escritura y la Virgen. Incluso ahora os voy a leer cosas del Catecismo de la Iglesia Católica para que veáis que esto también es así y que nos hacen pensar que ya estamos en ese periodo que llamamos de tribulación, ¿no? Que, como os digo, empieza en el año 2005 y por tanto estamos en plena tribulación, que todavía no hemos llegado ni muchísimo menos al final, pero que ya estamos por ahí. Y dentro de esto, para que esto llegue, tendrá lugar también, lógicamente, lo que se llama una pasión de la Iglesia, o sea, en paralelismo a lo que ocurrió la pasión y muerte del Señor, en el cual parece que toda la predicación del Señor pues, había acabado en un fracaso total, ¿vale? Y con la muerte de Cristo, y luego resucitó, pues de alguna manera la Iglesia tendrá que seguir también a su Señor, a su cabeza, también en estos momentos de la tribulación, haciendo una última prueba en la que efectivamente parezca que al final esté como casi muerta, pero que luego lógicamente volverá a resucitar. Entonces, lógicamente estos acontecimientos yo también os invito a que con vuestro sentido común vayáis viendo si realmente la Iglesia a día de hoy, con todo lo que hemos estado contando y especialmente con el vídeo anterior y el otro, ¿vale? En estos dos últimos vídeos antes de este, pues ya habéis ido viendo que, no sé, yo no creo que a ninguna persona con sentido común se le escape que realmente la Iglesia está viviendo una pasión tremenda y bueno, pues un cisma de facto, aunque no visible, pues dentro de la Iglesia, con un montón pues eso, de facciones encontradas que son cada grupo de la Iglesia pues que va por separado, aunque de manera artificial estemos allí todos juntos, ¿no? Yendo a misa el domingo y tal y cual, pero bueno, que es que se prepara, realmente ya lo vamos viendo, ¿no? O sea, que esto es... vamos viendo hacia dónde va a desembocar esto, y va a desembocar en la última prueba de la Iglesia. Yo os voy a leer para que veáis que esto no son historias de ciencia ficción y que yo me invento un día que estaba aburrida. Os voy a leer también el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿vale? Para el que piensa que estas cosas son un poquito como de ciencia ficción, como os decía, y os doy el numeral para que el que quiera comprobarlo lo pueda ir a comprobar. El numeral es el numeral 600, el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, titulado La última prueba de la Iglesia. Leo textual. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y aquí te pone dos citas, Lucas 18 y Mateo 24. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad lo pone entre comillas. Bajo la forma, atención a lo que está diciendo ahora el Catecismo de la Iglesia Católica, bajo la forma de una impostura religiosa. ¿De acuerdo? O sea, alguien que se denomina a sí mismo como una persona religiosa, espiritual, un líder espiritual, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Nos ha quedado claro, ¿verdad? El mundo está entrando ya pues, en esa crisis tremenda que no sabemos con exactitud en qué consistirá, que puede ser que haya una tercera guerra mundial, que puede ser que se intensifiquen guerras en diferentes países, que puede ser también el tema de una crisis económica mundial muy grave, lo que sea. Y entonces, bueno, pues los hombres necesitan solucionar todos esos problemas y viene, por un lado, ya os he hablado del anticristo y del falso profeta, bueno, pues uno en lo civil y este en lo religioso, también quiere proporcionar a los hombres una solución aparente de sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, ¿vale? ¿Os acordáis que ayer, en el vídeo de ayer, también hablamos de la apostasía, ¿de acuerdo?
Lo digo para mucha gente que piensa que es que, bueno, apostasía en la iglesia siempre ha habido y que ha habido pues, papas de todo, porque la iglesia había dado, fijaros, pues la época de Aviñón, que estaba el papado en Aviñón y que había otro en Roma y que había papas pues que tenían sus concubinas allí, o sea que la iglesia ha habido cosas de estas toda la vida y que en el supuesto caso que nuestro papado de ahora fuera así, que no estoy diciendo que lo sea, ¿verdad? Pues que aunque en el supuesto caso que fuera así, pues eso no quiere decir que eso tenga que ser ya el final de nada y tal. Bueno, pues ese argumento tiene un fallo y yo os voy a decir cuál es. En todos esos papas tan terribles que ha pasado la historia y con el papa de Aviñón que también había dos papas igual que ahora y que el papa se acostaba con una y tal y todo lo que sea, ¿de acuerdo? Nunca en ninguno de sus papas que eran moralmente tan reprobables, ¿vale? Y con ese escándalo de dos papas, uno que se elige legítimamente, el otro no y tal, en ningún momento hubo una apostasía, es decir, en ningún momento se declaró algo que era dogma de fe, se dijo que no lo fuera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estamos llegando a eso, o al menos estamos en el límite, estamos... cuando yo se hice la comparación de que la iglesia es como una autopista de 5 carriles con 2 arcenes y que cada uno puede ir por su carril, que no pasa nada, que si vamos en dirección Toledo o Bilbao vamos en buena dirección, que si ya no vamos en ese carril, vamos hacia Sevilla, que está en el sur, pues vale, mientras yo no me vaya en la otra parte, que me voy hacia Sevilla, pues me voy a ir a Bilbao en el carril más rápido, más lento, lo que sea, pero voy bien. Ahora, si ya empiezo a andar por un arcén del de la derecha al de la izquierda, estoy pues en un lugar pues muy peligroso, porque en un momento dado me puedo ir sin darme cuenta al otro lado, ¿vale? Y es que ahora mismo en muchas ocasiones la iglesia está en el arcén, ¿de acuerdo? Entonces esa apostasía que puede haber estado ya, yo no digo que haya llegado, pero que puede estar ya dándose, ¿vale? Por lo menos de manera un tanto velada, pero puede estar ya dándose de algunas verdades de fe que se están poniendo en entredicho, o que al menos para el común del pueblo no les queda claro, y que puede llegar a un punto culminante, ¿verdad? Pues eso nunca había ocurrido en la historia de la iglesia. Había papas, y ya os digo, hasta 2 papas hubo también, y había papas que, vamos, que eran lo peor a nivel moral, pero nunca ningún papa, por muy moral reprobable que tuviera, nunca había caído en una apostasía, ¿no? Entonces dice que puede llegar, que puede ser que lleguemos al precio de esa apostasía a la verdad. Volver el párrafo para que veáis por qué decía eso. Desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía a la verdad. Es decir, tú renuncias a los dogmas de la fe católica y yo a cambio te soluciono la vida de aquí. Y sigue, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, ¿vale? O sea, eso no solamente lo dice el Apocalipsis, sino que aquí el Catecismo de la Iglesia Católica recoge ese término, el anticristo, y explica. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne, ¿vale? O sea, que va a haber una impostura religiosa suprema que estará personificada en el anticristo, que nos va a ofrecer un pseudo-mesianismo, es decir, yo te voy a arreglar la vida, no te preocupes, y porque yo me pongo en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne, que es Jesús, ¿vale? Entonces, se va a tener a sí mismo como Dios o como Jesús, ¿vale? Y nos da un montón de citas. Segunda Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, Juan 7, Juan 2, bueno, un montón. Vale, vale, esta cita me parece fundamental, ¿vale? Para que estemos ojo a visor, simplemente porque nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, reforzando la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis, que la gente se piensa que está ahí un poco de adorno o para hacer películas de miedo, y bueno, pues el Apocalipsis está como todo lo que está en la Sagrada Escritura para que lo leamos, no para que, bueno, es que es una cosa como muy simbólica, muy rara y tal, bueno, yo lo dejo allí y así hace bulto en la Biblia y hace bulto y acaba pues así.
No, no, o sea, es que esto está para que lo leamos, y entonces para que lo leamos y que nos enteremos de las cosas. Entonces, aquí el catecismo de la Iglesia Católica además es muy claro. Entonces, todo esto es para que nos vayamos enterando, ¿de acuerdo? Que cuando acabe ese periodo, que ya estamos en él, ¿verdad? De la tribulación, pues va a ocurrir el advenimiento de ese falso profeta y del anticristo, uno en lo civil y otro en lo religioso. Entonces, ¿esto para qué lo decimos? ¿Para asustarnos? No, simplemente para que estemos atentos porque ya estamos allí. Entonces, cuando empecemos a ver señales en lo civil y en lo religioso de todas estas cosas que están profetizadas, abrir el ojo y decir, pues sí, señores, ya estamos en ello. Pero no te preocupes que yo estoy avisada o avisado tanto por la Sagrada Escritura como por mi Madre María, que ya me ha venido avisando desde hace un montón, y avisada también por el Catecismo de la Iglesia Católica, y no me está pillando esto de sorpresa. Entonces yo no voy a ser uno de los que caigan las redes, ni del anticristo, ni del falso profeta, ni me va a venir todo esto de nuevas de, pues fíjate este que majo, nos va a solucionar la vida. Bueno, nos dice que no creamos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pero bueno, total, se ve que vamos, que no pasa nada, que eso era una cosa simbólica, pero él, fíjate, si es que nos hace hasta milagros, es que tiene que ser Dios, tiene que ser Jesús que ha venido ahora, porque vamos. Entonces, bueno, pues que estemos preparados. Cuando oigamos cositas como nuevo orden mundial, que todos somos hijos de Dios, da igual de lo que sea, y todos somos amiguetes y el buenismo y tal, y la paz entre todos, y una moneda única, y no pasa nada, y todos con todos, y hagamos una fraternidad universal, y bueno, todo cosas que nos suenan muy bien a los oídos, muy políticamente correctas, muy tal, muy pues que todo el mundo tiene que hacer esto y que todo el mundo aplaudirá a las 8 de la tarde, y que todo el mundo tal y que todo el mundo no sé qué. Bueno, pues una serie de cosas que están propugnadas por ese nuevo orden mundial, en el cual hay una serie de cosas que nadie puede decir porque es que, vamos, te tiran a la yugular, pero así, pues de todo, pues ya lo sabemos. Tema aborto, tema, pues eso, LGTB, tema feminismo malentendido, etcétera, etcétera. Pues tantas cosas que son como premisas que hay hoy día que o pasas por ese aro o estás acabado, ¿no? Bueno, pues eso ya se está gestando. Entonces, cada vez que oigamos cositas por allí, pues tal. Y luego en lo espiritual, pues un poco lo mismo, también estar preparados para que no por el hecho de que vengan gente haciendo cosas como muy extraordinarias y tal, va a querer decir que esa persona sea Dios ni sea Jesús, que también estemos al tanto de que cuando nos estén ofreciendo un espiritualismo un poco como diluido, en el cual no esté para nada la trascendencia, todo sea algo muy inmanente, que se abre de términos como nueva era, términos como meditación, términos como yoga, que términos como no sé, vamos a hacer un minuto de silencio en vez de orar, porque tal, porque todo un poco da lo mismo. Y bueno, pues religiones orientales y el OM y bueno, todo este tipo de cosas, pues que ya hace muchos años que están viniendo desde Oriente a Occidente y que están siendo utilizadas para que luego pues realmente vivamos en una especie de no religión, sino una especie como de espiritualidad diluida, en la que pues no se hable de la Santísima Trinidad como tal, ni de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ni nada de todo lo que son doctrina católica, ¿vale? Entonces esto no va a ocurrir de un día para otro. Lógicamente, es que, vamos, decirme ahora mismo quién no practica el yoga, o sea, es que algo tan inocuo como están haciendo, bueno, pues yo, no sé, creo que es algo que todo el mundo lo ve de lo más inocente, ¿no? Y entonces, bueno, tiene un trasfondo que la gente no sabe, ¿vale? Y que sería tan sencillo como poneros a hacer estiramientos, ¿vale? Que todos podemos hacer, igual que yo los hago, pero que sean estiramientos, que no sea yoga, porque detrás hay muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues la New Age y todo esto y tal, cuando os vayan sonando cositas de por aquí, es porque ya nos están preparando, están poniendo como la alfombra, ¿verdad? Para lo que nos acaban de decir, lo que acabamos de hablar aquí, por un lado, y que también pongamos un poquito el ojo así abierto cuando nos vayan hablando también pues de ese nuevo orden mundial, de todo el mundo a pasar por el aro y qué tal, y que todas las naciones se diluyan las fronteras y todos somos hermanos y todas esas cosas tan bonitas y que nos suenan tan bien, ¿no?
Vale, y que ayer ya hablamos de algunas reuniones que no sé, al menos son sospechosas, porque trascendencia no se habla en ninguna de esas reuniones, pero bueno, yo ahí lo dejo y cada uno que piense lo que quiera. Vale, em, después de esto, después de esta época de la tribulación, que pueden ser años, ¿vale? Daniel exactamente habla de esos 2 tiempos de 3 años y medio y tal, pues efectivamente llegamos ya al momento de la purificación, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, igual que esta purificación, cuando ya empezaría a llover, me imagino, empezó ya pues esa primera purificación a través del agua, pues ya entramos en esa segunda purificación a través del fuego después de todo ese tiempo de la tribulación. En ese tiempo de la tribulación, lógicamente, se quedará un resto fiel, un remanente, que la Biblia lo llama así, pues que tendrán que vivir su fe en condiciones impresionantes, bueno, pues como muchos pequeños cenáculos que se han formado en este ensayo general que ha habido del coronavirus en el 2020, que no deja de ser un ensayo general, y permitidme esa metáfora teatral, ¿no? Pero que yo la entiendo muy bien así. No deja de ser un ensayo general, pues, de lo que va a venir, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese ensayo general que ha habido ahora y que se va a terminar ahora ese ensayo general próximamente, a nivel de salir a la calle, ¿verdad? Pues en ese ensayo general pues ya ha tenido que haber pues muchas pequeñas iglesias en la sombra, teniendo que celebrar sacramentos en la sombra, teniendo que ocultarse para celebrar una misa, teniendo que ocultarse el sacerdote para ir a dar la extrema unción a una persona porque está prohibido. Y bueno, pues esa iglesia en la sombra, esa iglesia que no es la aceptada por todo el mundo, esa pequeña iglesia remanente que el Señor habla así en la Sagrada Escritura, ¿no? Lo que se llama el resto de Israel, pues durante todo ese periodo de la tribulación, pues lógicamente no se va a perder del todo la sana doctrina, ¿no? Hasta que el Señor venga, aunque el Señor ya nos dice, y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, porque claro, después de todo este tiempo, pues lógicamente cada vez más los no creyentes, por supuesto, estarán encantados con ese falso profeta y ese tal, que les va a resolver su vida diaria de poder comprar, de seguir comprando cosas y de, bueno, curar un poco su sed de espiritualidad, pues haciendo mucho Om y mucha meditación. Entonces estarán encantados. Perdonar. Y los que ya sí que pertenecían a la religión católica como tal, pues se irán pasando poquito a poco, pues porque ya hemos visto que esa purificación es como una criba, y esto ya lo explica en varias ocasiones en esta serie, que al final la pepita de oro, que es así de chiquitita, tiene un montón de barro, pues con ese cedazo, ese colador, pues va cayendo el barro, ¿verdad? Y al final se queda solo la pepita. Pues en esa purificación esos católicos que eran pues el católico pues de pues eso, que obedece pero sin ningún criterio, o sea, sí, no, yo lo que me diga mi párroco, pero a ver, también mira a ver, ¿no? Porque a lo mejor tu párroco se puede equivocar en algo, ¿no? O que son, pues eso, católicos de acto social y de ir a misa el domingo si toca o de tal, pues eso, un poco católicos que no tienen esas raíces fuertes de fe, pues se van a ir durante toda esta época pues diluyendo y pasándose pues a lo políticamente correcto y a lo que va a hacer el 90% de la gente, que es seguir a estos líderes civiles y religiosos que, bueno, pues que nos van a hacer una vida más fácil en la tierra. Y ya los que realmente sean fieles a esa sana doctrina, como el Señor quiere y tal y cual, sin meterse en esa apostasía, que ya hemos visto que en el catecismo de la Iglesia Católica ya habla que va a ocurrir, esa apostasía, y que ya ha empezado un poquito, ¿verdad? Pues los que no hayan seguido eso, pues eran una minoría muy pequeñita. La Virgen, por ejemplo, al padre Gobi, en ese libro que tiene tan bonito, ¿no? A los sacerdotes hijos predilectos de la Virgen María, le dice específicamente una cifra, le dice, hijo mío, habrá un cuarto de los sacerdotes que se mantengan fieles a la verdadera doctrina. Imaginaros, un cuarto, ¿vale? Pues si los sacerdotes tendrán un cuarto, pues bueno, iros haciendo con algún sacerdote fiel desde ya, porque es muy difícil. Un sacerdote que viva la sana doctrina, la tradición, que sea muy amante de la Virgen y de la Eucaristía, que son las dos como claves que nos da
nos dio San Juan Bosco hace tiempo. Y bueno, pues vivirán un poco en la sombra, perseguidos, bueno, pues que tenidos por lo peor, y bueno, pues se les llevará a los tribunales, el Señor lo dice. Bueno, es que ya se han dado casos de personas que les han llevado a los tribunales por hablar abiertamente de, pues de temas de estos, ¿no? Que no vienen bien. Y entonces, a día de hoy ya hay gente, fijaros, que está en los tribunales por esto. Y con acusaciones tan peregrinas, y cito literalmente, por hablar a los niños de un ser inexistente, ¿vale? Por hablar a los niños de un ser inexistente, ya hay alguna persona que va a los tribunales y que se le va a juzgar por esto. A día de hoy, estamos en el año 2020, ¿vale? Pues imaginaros lo que va a ir ocurriendo más adelante, ¿no? Pues esto, pues nos van a llevar a los tribunales, nos van a rumbear allí, nos van a, bueno, y no vamos a poder tener esa vida fácil de todos, de comprar, de vender y de ser aceptados por todos. Entonces, claro, si atravesamos todo ese periodo de tribulación, que ya estamos en él, ¿verdad? Yo no os voy a decir exactamente la semana de Daniel en la que estamos, luego os daré bibliografía para el que lo quiera ver con mayor precisión, que lo vea, ni yo creo que tampoco valga la pena de estar ahí con esa precisión, pero bueno, que ya estamos allí. Y después de esto, el culmen ya será tres eventos, ¿no? El primero es el que yo os he dicho, que es acabará la tribulación con lo que Garabandal llama el aviso, que también lo podemos nombrar como iluminación de las conciencias, que es una misericordia enorme que va a tener el Señor por nosotros, y es que vamos a tener como una especie como de juicio muy breve, una especie de juicio particular en el que cada persona aquí en la tierra, no muerta, aquí en la tierra va a ver un poco lo que ha sido su vida, como en una panorámica. ¿Qué finalidad tiene eso? Pues para que realmente esa persona se convierta y cambie, ¿vale? Y se dé cuenta de lo que ha sido su vida, y que realmente esa conversión, porque claro, es que la Virgen y el Señor ya no saben cómo convertirnos. Entonces, para que no, como ahí ya sí que estará a las puertas el castigo, pues para que la gente se convierta, ¿no? Después de eso, aún habrá mucha gente que se convierta y habrá mucha gente que aún no. Entonces, de los que aún no, pues vendrá lo que se llama el milagro, que será un signo sensible, que también lo anuncia María en Medjugorje, y que estará en la colina de las apariciones de Medjugorje, y también la Virgen lo anuncia en Garabandal, y posiblemente esté en otros sitios, porque por ejemplo en la Cruz de Dozule pues también lo nombra el Señor, o sea que puede ser que haya más, sea un signo sensible que no podrá tocarse por el tacto, pero sí que se podrá ver y filmar y fotografiar. Entonces esto ya será algo tan espectacular que allí otra segunda oleada de conversos habrá, si son dóciles, ¿verdad? Porque aún habrá gente que lo explicará de manera científica, que tal y que cual. Vale. Y ya los que no se hayan convertido ni por el aviso ni por el milagro, pues ya estallará la purificación. La purificación, como sabéis, será por el fuego. Tendrá lugar en 3 días exactamente, que se llaman los 3 días de oscuridad. Esos 3 días de oscuridad no es porque se le hayan inventado unos, que también les gusta la ciencia ficción y tal. Estos 3 días de oscuridad están descritos tanto en la Sagrada Escritura como con muchísima claridad el Señor a Santa Faustina, ¿vale? Entonces os invito, yo creo que grabé 2 vídeos sobre lo que es la Divina Misericordia, entonces os invito a ver esos vídeos para el que no lo haya visto, y si no, en el diario de la Divina Misericordia a Santa Faustina habla Jesús explícitamente de 3 días de oscuridad. Entonces lo digo para, otra vez, los que están pensando que esto es una cosa que lo creen 4 locos por allí y que son revelaciones privadas y que no hay que hacerle caso. Bueno, el tema de la revelación de la Divina Misericordia de Santa Faustina, esto ya deja de ser una revelación privada, o aunque sea una revelación privada, yo pienso que tiene otra categoría. Primero porque bueno, pues es a una santa, y aparte porque Juan Pablo II tuvo muy a gala pues primero canonizarla y luego hacer caso de todo el mensaje que ella decía, instituyendo la fiesta, etcétera, etcétera. O sea que no es una revelación de los 3 días de oscuridad de un señor que se llama Manolo Pérez, que vive en la selva del Amazonas
personas allí y que está medio loco y que tal, y le ha dado por grabar vídeos en YouTube de los 3 días de oscuridad. Que sí, que hay un montón de vídeos en internet de los 3 días de oscuridad de gente que está mal de la cabeza, pues muchísimos, está lleno, o sea, es que yo os aconsejo que ni lo veáis porque os volvéis loco. Pero vamos a ir a lo fiable, y lo fiable es la Sagrada Escritura y luego lo que tenemos en el diario de Santa Faustina, que habla de esos 3 días de oscuridad. Esos 3 días de oscuridad, pues la Tierra, el planeta, será purificado por el fuego. ¿De qué manera? Ni en un sitio ni en el otro lo dice, o sea que yo no lo digo tampoco. Cada uno se puede imaginar lo que quiera. Sí que en Mateo nos va a dar unas pistas que ahora vamos a leer, pero bueno, que puede ser un meteorito que la órbita no gire de tal manera y tal y llegue a la Tierra, ¿vale? Y entonces que colapse contra la Tierra, se produzca un gran incendio. Puede ser que haya un montón de incendios en la Tierra porque el planeta ya se caliente tanto que bueno, tal. No lo sabemos, pero sabemos algún dato, sabemos que será una purificación por el fuego y luego sabremos que ese fuego producirá, o sea, mientras está esa purificación habrá una oscuridad total. ¿Esto por qué lo sabemos? Pues sabemos que por este evento, que no sabemos lo que es, no habrá electricidad, por tanto luz artificial no existirá, y por otro lado, por lo que podríamos tener luz, que es por los astros, ¿verdad? Por el Sol, la Luna y las estrellas, esos astros no darán luz, ¿vale? No darán luz. ¿Y por qué? Porque también esto es una cosa que nos hemos inventado nosotros, una revelación privada que dice que hay una oscuridad y tal. No, esto lo dice Jesús aquí en Mateo, ¿vale? Lo dice Jesús en Mateo y dice, inmediatamente de la tribulación, o sea, de ese tiempo que ya hemos explicado, vendrán por fin aquellos días de la purificación, ¿no? Y dice Jesús en el Evangelio, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas, ¿vale? Y dice, sacudidas, después de los 3 días aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Vale? O sea que al final pasará esos 3 días de oscuridad. Aquí lo dice Jesús clarísimamente, que el sol no tendrá luz, la luna tampoco, porque si no hay electricidad, pues la alternativa es los astros, y que las estrellas caerán. ¿Vale? Y en ese momento, al final de los 3 días de oscuridad, aparecerá una gran señal en el cielo. Esto a Santa Faustina el Señor se lo explica clarísimo como el agua. De hecho, yo en el vídeo os mostré una cruz que yo tengo porque se veía como muy gráfico para que lo entendierais, y os hablé cómo esa señal iba a ser vista por todo el planeta, ¿vale? Al final de esos 3 días, y a Santa Faustina le dice el Señor, de los orificios de mis manos y de mis pies saldrá luz, ¿vale? O sea que se verá una gran cruz y de donde el Señor tenía sus heridas habrá luz. Y esa será la única luz que tendremos para ver, porque después de 3 días estaremos en oscuridad total, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habla de cosas muy concretas, de que las velas que se prendan del día de la Candelaria sí que podrán lucir en los hogares, pero que aparte de eso, pues no habrá luz. Entonces, bueno, pues que son 3 días en los cuales pues se nos invita a orar y se nos invita a los que ya la Virgen, el Señor, nos ha explicado todas estas cosas, pues vivirlo con paz. No como la gente, pues que muchos de ellos pues morirán aterrorizados y de todo, y habrá cosas espantosas porque, bueno, pues imaginaros viendo esto, ¿no? Pues la gente se aterrorizará. Nosotros, ¿para qué nos habla el Señor? Pues para que estemos preparados y no nos aterroricemos. Precisamente hablar de estos temas no son para aterrorizar a nadie, es para justo lo contrario. ¿Vale? Entonces, después de esos 3 días vendrá esa cruz, y eso ya es la señal de que ya viene el Hijo del Hombre. ¿Vale? Se me ha olvidado deciros que justo antes, o sea, os he hablado de la tribulación, que es un periodo más o menos largo, que empieza en el 2005 y terminará cuando acaben esas 7 semanas de Daniel, que son correspondientes a 2 tiempos de 3 años y medio cada uno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después de eso ya viene el aviso, el milagro
y ya lo que es el castigo, la purificación. Bueno, pues otra señal que se me ha olvidado deciros, y ya empezó a hablar de la purificación, otra señal muy importante es que se abolirá lo que se llama el sacrificio perpetuo, ¿vale? Sacrificio perpetuo, para el que no se acuerde o no lo sepa, es que en el Antiguo Testamento, pues el Señor dice a su pueblo que deben ofrecerle un sacrificio perpetuamente en el templo, siempre, ¿vale? O sea que siempre tiene que haber sin interrupción un sacerdote que esté ofreciendo sacrificios en el templo, ¿vale? Eso solamente se rompió en el momento en el que ya, como sabéis, pues en el año 70 después de Cristo, pues se arrasa con el templo y entonces ya se deja de haber sacrificios allí, ¿vale? Y lógicamente se inaugura lo que es el sacrificio del Señor, que renovamos cada día en la Santa Misa. Bueno, pues el Señor aquí en Mateo da una señal también de que esa tribulación está llegando a su fin cuando ocurra la cesación del sacrificio perpetuo. Y para que veáis que el enlazar esto de Daniel con el Evangelio no son cosas mías, os lo voy a leer porque el mismo Jesús cita a Daniel, ¿vale? El mismo Jesús aquí cita a Daniel. Entonces, y Daniel en su libro lo llama de esta manera concreta, lo llama la abominación de la desolación, le da ese nombre que cita Daniel, la abominación de la desolación, lo retrotrae de nuevo Jesús, para que veáis que todo el Antiguo Testamento no solamente son profecías para la venida de Jesús, sino que todo el Antiguo Testamento hay profecías que llegan hasta nuestros días, ¿vale? Por eso es muy interesante leer el Antiguo Testamento, porque si solamente son cosas para que anuncia la venida del Mesías, bueno, pues podrían tener caducidad, porque decimos, bueno, pues como muchos católicos hacen, ¿no? Que yo empiezo desde el Evangelio porque realmente lo otro ya ha pasado. O sea, te voy a anunciar que va a venir tal. Si eso ya ha pasado, pues ¿qué me interesa? Si ya sé que ha venido Jesús, ya sé lo que ha hecho Jesús. No, es que el Antiguo Testamento está en la Biblia porque también hay profecías de ahí que van a durar hasta hoy. Así que nos interesa también escucharlo. Entonces, os lo voy a leer exactamente lo que dice Jesús aquí en Mateo. Dice: cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, y luego pone entre paréntesis, el que lee que entienda, ¿vale? Esto va por nosotros, el que lee que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el teta no baje su casa, las que estén en cinta tal, y sigue. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, y volverá a verla. ¿Nos ha quedado claro? O sea que cuando tenga lugar la abominación de la desolación, y cita a Daniel, y si vamos a Daniel lo que dice es que se cesa, que Daniel anuncia que se va a cesar el sacrificio perpetuo, entonces es cuando vendrá la abominación, ya vendrá el fin, ¿no? Y entonces esto lo podemos entender como que cuando cese será el fin en el año 70, como que el Señor les está previniendo de lo que va a pasar en el año 70, que es cuando se va a destruir el templo. Sí, se podría entender así, y efectivamente así es, pero el Señor no solamente está prediciendo eso, porque como os digo, sería predecir unas cosas que tampoco nos interesan a nosotros tenerlas en la Sagrada Escritura, porque nosotros hemos nacido mucho tiempo después del año 70. ¿De qué me sirve a mí que Jesús predijera lo que iba a pasar en el año 70? Se lo podía decir de boca a sus discípulos, que sí que iban a vivir a lo mejor siendo muy abuelitos, o a sus nietos, pero no a nosotros. No, es que esto también es para nosotros. Y la prueba de que esto también es para nosotros es lo que os he leído al final. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla, ¿vale? O sea, la tribulación que va a venir ahora no es una más, ay, que pasó una con Noé, ahora pasa otra, no. Es tan grande que incluso va a superar la de Noé. Dice aquí Jesús literalmente, cual no la hubo desde el principio del mundo, ni la volverá a ver nunca más. O sea, es la segunda y la última. Así que lo que nos está prediciendo aquí el Señor no solamente es la destrucción del templo en el año 70, sino lo que va a ocurrir ahora. A ver, clarito como el agua, cuando se nos prohíba la celebración del santo sacrificio de la misa, que es lo que trae
la gracia a la tierra y lo que hace que se siga habiendo misericordia en el mundo, o sea, qué es lo que hace que de alguna manera el planeta Tierra, la humanidad y cada persona en particular estemos protegidos de lo que va a pasar, estemos protegidos de, pues eso, de que las fuerzas del mal acaben con nosotros. Esas misas que se celebran todos los días en todos los sitios del mundo, cuando ya esto esté prohibido, entonces llegará el final. Después de eso, yo no sé si a alguien se le ha escapado, llegados a este punto, que en este ensayo general que ha sido esta pandemia del 2020, el sacrificio perpetuo se prohibió, ¿vale? Y curiosamente, no sé si os habéis dado cuenta que no se prohibió por las autoridades civiles desde un principio, ¿vale? No se dijo explícitamente, está prohibido celebrar las misas, ¿no? Simplemente se dio una serie de pautas a nivel civil, estoy hablando. Una serie de pautas, que no hubiese unas misas colectivas, que no hubiese tal, pero bueno, que se daba permiso que se abriesen las iglesias, por tanto, ahí una persona podía comulgar. Es decir, una serie de disposiciones civiles en las que no se prohibió formalmente la celebración de la misa, sino simplemente que se tomara una serie de precauciones y que no se estuvieran haciendo misas como antes de la pandemia, con un montón de gente allí, evidente. Sino que fue la propia Iglesia la que fue más allá y de alguna manera vino a decir que nos quedáramos en nuestra casa, que hiciéramos comuniones espirituales y que ya está, y que los sacerdotes pues que se grabaran y que la gente viera las misas pues grabadas. Y eso es lo que se nos dijo. Entonces, lógicamente, desde el Vaticano ya se empezó a hacer así, lógicamente el Papa ya pues cerró las iglesias, pues lógicamente todos los demás obispos, yo lo encuentro normal, que en sus diócesis pues empezaran a decir pues que también, que nada, que todo cerrado, que el culto cerrado y tal y cual. Y sin embargo, como sabéis, esto no fue general. O sea, ha habido obispos que en países enteros, como por ejemplo Polonia y Hungría, no hicieron caso, sino que no solamente no suprimieron las misas, sino que multiplicaron las misas precisamente para no hacerlas en las condiciones previas a la pandemia y para mayor seguridad de los fieles. Lo que se hacía es que si había 2 misas al día, pues hacían 5, 6 o 10 o las que fuera, para que hubiera un número reducido de fieles en cada una. Los polacos fueron incluso más allá, hicieron adoraciones perpetuas durante las 24 horas del día, que incluso los jóvenes se turnaban durante la noche a hacerlas, ¿vale? Y se multiplicaron los rosarios, las rogativas, se hicieron procesiones por la calle con el Santísimo, con la Virgen de tal, con la Virgen de cual, y casualmente, mientras en Roma, por ejemplo, se sacaba un Cristo muy milagroso, que ya en una época de la peste había acabado con la peste cuando se le llevaba por las calles de Roma, pues en lugar de coger y hacer exactamente lo mismo en esta pandemia y llevar ese Cristo tan milagroso de la peste por las calles de Roma en procesión, rezando y llegando a las casas de las personas que estaban en esa calle, pues no, se queda en la plaza y bueno, y ahí se pone, ya sabéis, con esa bendición que estaba solamente el Papa allí. Con lo cual, de alguna manera, de manera implícita, están diciendo, bueno, pues en la época de la peste, el Señor sí que era poderoso porque sacábamos al Cristo en procesión y efectivamente las calles por donde iba ese Cristo se salvaron de la peste. Esto es un dato cierto, no es una especulación. Entonces ahí el Señor sí que tenía poder, pero ahora, como estamos en el 2020, ya el Señor ya no tiene poder. El que tiene poder es las autoridades sanitarias y tener muchas precauciones, ¿vale? Entonces, lógicamente, si ya desde el Vaticano se hace esto, pues lógicamente la mayoría de los obispos lo repitieron, excepto algunos países, como ya os he dicho, ¿vale? Polonia y Hungría, por ejemplo. Y también quiero nombrar algún obispo español, ¿vale? Como el de Alcalá de Henares y creo que Segovia o Soria o por ahí. En fin, que hubo más gente, más gente, que no son solamente 4. Pero bueno,
Claro, esta gente lógicamente se le persiguió, se le vio mal, tú eres un imprudente, qué falta de caridad, porque puedes contagiar al otro que es un de riesgo, porque tal. Evidentemente que en esas misas, lógicamente, las personas que tienen un riesgo y tal, personas mayores, no asistían ni a las 24 horas de adoración ni tal. Pero en esos lugares lo que predominó fue la fe, sabiendo que primero está Dios y que luego está las precauciones sanitarias y todo lo que queramos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Podemos ver qué ha ocurrido cuando se ha hecho un caso o en otro. Y ahora es muy interesante que lo veamos, que hagamos una comparativa. Venga, vamos a hacer una comparativa entre Hungría y Polonia, que, bueno, tuvieron unas precauciones normales, pero que en ninguna diócesis de ninguna iglesia, ni polaca ni húngara, se dejó de celebrar las misas en ninguna, y es más, se multiplicaron. ¿Cuántos casos hay de coronavirus y cuántos casos ha habido en España? En las cuales prácticamente el sacrificio perpetuo que llama aquí Jesús no se ha celebrado. Y bueno, pues los que lo han hecho ha sido como a puerta cerrada, a escondidas, y Dios mío, que parece que estamos aquí haciendo algo malo, ¿vale? Y al final ya sí, que ya entraba incluso la policía al final, pero es que al principio, o sea, todo el mundo callado y tal. Entonces, esto no es más que, vuelvo a decir, yo no estoy juzgando a nadie, ni estoy diciendo que la persona que esto lo hizo, no lo hizo, sea alguien malo, ni nada de todo eso, por favor. O sea, cada uno con su criterio y su buen entender, pues hizo lo que pensaba que era mejor y ya está. Yo no estoy juzgando a nadie, ni estoy diciendo que una postura sea mejor que la otra. Simplemente estoy dando unos datos objetivos, que pienso que esto es un ensayo general. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia de la humanidad en la que las misas no se han celebrado. O se han celebrado de una manera tan escasa y tan difícil, ¿vale? No digo que no sea absolutamente nada, porque el cura celebraba él solo en su casa. Pero evidentemente, cuando una persona se hace fuerte, es cuando tiene el Señor dentro, no porque lo vea por una pantalla. Entonces, si nos va a venir algo gordo, tendremos que estar bien armados por dentro. Y eso no se hace con una pantalla, se hace recibiendo al Señor de verdad. Entonces, no valida lo mismo verlo por una pantalla que recibir al Señor de verdad, ¿vale? Seamos sinceros. Entonces, esto ya nos tiene que llamar la atención. ¿Pandemias ha habido 20.000 en la historia? Pues claro que sí. Entonces, la gente que es tan simple que dice, yo no sé por qué la gente con esta pandemia está diciendo que ya va a ser el final de los tiempos y que tal y cual. Pues ha habido tantas pandemias, ¿y por qué esta va a tener que ser la tal? Con todas las que había en la historia. Pues sí, yo te explico por qué. Porque es la primera pandemia en toda la historia que se ha suprimido ese sacrificio, o por lo menos que se ha casi suprimido. Dejémoslo ahí. Es la primera vez, ni en la peste negra, ni en la gripe española, ni en nada. En ninguna, fijaros que la que tenemos más cercana es la gripe española de 1918, no es de la Edad Media, y ahí la Iglesia se la jugó. Y cuando yo hablé en el vídeo que hablé de este año, os expliqué cómo la Iglesia se lo jugó, ¿vale? Y os expliqué perfectamente en lo que consistía esto. Cómo la iglesia de todo el mundo, pero especialmente la iglesia española, porque la gente de manera errónea pensaba que la pandemia era española y no era española, pero bueno, la gente la llamó así, se lo pensó. La iglesia española se la jugó. Y cada vez que había un rebrote decían, ¿ves? Es que ha sido la novena de la Virgen de no sé qué, que como han salido todos ahí, pues por eso hay más muertos. Y criticaban a la iglesia y criticaban a todos los creyentes que iban a misa o que iban a una procesión o que iban a tal. Y cada vez que se hacía, que yo qué sé, pues había un incremento de muertos en Murcia. ¿Ves? Claro, es que fue una misa, que hubo un funeral de un señor que se murió en Murcia, pues por eso ha rebrotado allí. O sea, la iglesia estaba siendo denostada, estaba siendo perseguida por el gobierno, por todo el mundo y los fieles. Y les dio igual. Y esta es la última pandemia grande que hemos tenido, ¿vale? Y siguieron haciendo lo que... A día de hoy, fijaros, es que es súper fácil comprobar si haciendo lo que hemos hecho se ha acabado con la pandemia o no. Y no se acabó con la pandemia. Los países que han hecho esto, no se acabó con la pandemia. La pandemia ha acabado ya pues cuando ha tenido que acabar y cuando ya, pues el Señor ha dicho hasta aquí, la Virgen en su mes de mayo ha dicho hasta aquí y ya se acabó el ensayo general, pero que es un ensayo general, ¿vale? Entonces ahí lo dejo.
Entonces, esto os lo quería leer porque es muy importante para que se veáis que es otra señal de que empieza esa purificación, ¿vale? Que lo tenía que haber contado antes de lo que os he contado de lo de los 3 días de oscuridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, creo que llevamos como muchísimo tiempo. Lo voy a cortar aquí, pero yo me voy a quedar grabando la segunda parte, ¿vale? Entonces lo subiré. No lo sé si hoy YouTube está como está y estos vídeos lógicamente lo ven 3, pues no sé cuándo os llegará la segunda parte, pero la segunda parte de este vídeo la voy a grabar yo ahora y no sé si os llegará en el día de hoy o ya mañana, ¿vale? Pero yo me despido aunque siga grabando, ¿vale? Porque ahora viene lo que mucha gente está esperando, ¿vale? Y además quiero dar datos y quiero dar cosas muy concretas y decir las cosas como son, ¿vale? No nada de especulaciones ni de cosas raras. O sea, cosas muy claritas que con todo esto creo que os he dejado unas piezas de puzzle bastante claras para que lo vayáis armando vosotros, me parece, ¿vale? Bueno, medio despido ahora y nos vemos.